En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo segundo, la participación en la vida social. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 8 números al tema que tiene como título la autoridad. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1901 al 1903. Número 1901 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Impresionante este número que nos regala el Catecismo en esta mañana. Nosotros sabemos, a los ojos de la fe, como lo hemos comentado en algunas catequesis anteriores, que la autoridad es recibida de Dios. Pero Dios quiere que participemos de esa potestad para gobernar rectamente la sociedad en favor del bien común. Fijémonos cómo se repite una y otra vez el bien común. Y hay una cosa importantísima que dice este número del catecismo que acabamos de mencionar. La determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Aquí hay una distinción muy clara entre lo que es la iglesia y cómo se gobierna la iglesia, y por otro lado, la sociedad civil y cómo se gobierna la sociedad civil. También a la iglesia la autoridad le viene como una potestad de Dios. Dios se la ha dado. Pero la diferencia es que la potestad del gobierno en la sociedad civil, Dios ha dado la autoridad, pero no ha dado las formas concretas en las que esa autoridad ha de ser ejercida. Por tanto, son los hombres los que deben elegir cuál es el régimen más adecuado. Qué cosa tan interesante esta libertad que Dios nos dio. En el seno de la iglesia, el Señor no solamente dio la potestad de gobernar, sino que además dio la estructura misma, aunque sea en pequeño, de cómo gobernarla. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una estructura mínima, que es la estructura apostólica sobre la cual está cimentada la Iglesia Católica, sobre los apóstoles. Por eso en el credo rezamos: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Aquí está, cimentada sobre los apóstoles. Y la Iglesia, esa forma de gobierno que Jesús mismo le otorgó, no puede cambiarla. Ahora bien, en la sociedad civil, en ningún sitio, en ningún lugar de la Sagrada Escritura está revelado que la autoridad civil haya que ejercerla a través o de una monarquía, o a través de una república, o a través de una democracia, o a través de cualquier otro tipo de sistema. No existe esto. Y lo que nos enseña el catecismo es una cita de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, o Alegría y Esperanza, del Concilio Vaticano II, publicada en el año de 1965. Y por eso volvemos y lo repetimos: la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Fijémonos cómo
Este número del catecismo continúa diciendo, la diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Otra vez, el bien legítimo, el bien común. Y debemos estar aquí, queridos amigos, muy pero muy atentos a esto. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público, a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que han sido impuestos. Qué cosa tan importante, especialmente hoy, viendo todas las atrocidades que se cometen en algunos lugares. Todo lo que sea contrario a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, tiene que ser rechazado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no pueden realizar el bien común de las naciones, solamente están buscando el bien de unos cuantos, no el bien común. Por tanto, la doctrina moral de la Iglesia Católica no dice cuál es la forma concreta en la que debe de ser gobernada una sociedad. No lo dice. Pero hay una cosa que está muy clara. Y es que cuando un régimen político es contrario a la ley natural, al orden público, a los derechos fundamentales de la persona, entonces ese orden de gobierno pierde su legitimidad, porque está utilizando una pretendida potestad que es dada por Dios para servir al hombre, la está utilizando en contra del hombre y entonces pierde toda legitimidad. En esta cultura del laicismo donde el mundo está corriendo precipitadamente, nos encontramos que muchas de estas propuestas son un completo fraude, son un engaño. Es algo que no construye nada. Que todas estas propuestas de mundo modernista, etcétera, etcétera, lo único que nos han traído al hombre es pura desesperanza. La desesperanza del camino del aborto, la desesperanza del divorcio express, el cerrarse a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto vemos cómo todas estas corrientes en contra del hombre se han puesto en un contexto todos juntos de atacar directamente a la familia. Directo. No solo irrespetan la constitución de una nación o el establecimiento mismo de la sociedad, sino que al atacar a la familia conducen incluso a la desilusión. Y por eso esta desesperanza, porque todo está en juego en la familia. Incluso la misma democracia se pone en peligro. Algunos piensan que la democracia es un sistema para que los partidos políticos se elijan y se puedan alternar en el ejercicio del poder. Pero realmente en el fondo no, los cristianos católicos no pensamos así. La democracia no es un reparto de cartas de naipes, no es un reparto de poder. Debería de ser un sistema de gobierno al servicio de la sociedad. Y dentro de esa sociedad, su núcleo número uno es la familia. Y la democracia tiene razón de ser en tanto y cuanto se comprenda a sí misma, no como un sistema para repartirse el poder,
sino como un servicio en favor de la familia, de la persona y del ser humano. Tal es así, queridos amigos, que cuando una democracia deja de estar al servicio de la familia y de la persona, se corrompe. Porque la familia es anterior a la democracia, anterior a todo sistema y a toda estructura. La familia fue primero. Y cuando una sociedad se corrompe, este es el semáforo en rojo que se enciende. Mira cómo tratan a las familias. Y miremos hoy día cómo se trata a la familia. Como dijo Juan Pablo II, todo por la familia, no a costa de la familia. Y ese tiene que ser nuestro compromiso social más fuerte en estos momentos. Defender la familia a capa y espada. Y cuando esto no es así, cuando la misma sociedad, cuando el mismo gobierno no defiende la familia, parece que la democracia se está como retroalimentando. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Sencillamente vemos cómo todo queda girando en torno solamente de un partido político. Y eso no es correcto, porque existen para gobernar para el bien común, no para unos pocos. Y el principal semáforo que nos lo dice es cómo están tratando y defendiendo o no defendiendo la familia. Damos un paso más. Número 1902 del Catecismo dice, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Qué fuerte esto. Insistimos nuevamente en que una democracia que no esté al servicio del bien común camina hacia la disolución. Posiblemente lo que estamos viendo. Formalmente, puede ser que mantendrá las formas, pero ha perdido la finalidad para la cual había sido creada. Hay una frase muy importante en la encíclica El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, del Papa Juan Pablo II, en el número 101 de esa encíclica decía, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Fuertísimo estas palabras de Juan Pablo II, es decir, que la democracia necesita de la virtud. Si no quiere ir en contra de lo que pretende defender y estimular, necesita de la virtud. Si no, se convierte en dictador, en totalitarista. Evidentemente, Juan Pablo II no quiere decir que la democracia sea sinónimo de relativismo, no ese es el sentido. Él mismo decía, el relativismo no es la cuna de la democracia, sino que es el virus que acabará con ella. Estamos en una sociedad donde la tendencia a relativizar todo nos está aniquilando. Ese no pasa nada de todo el mundo, no pasa nada. Se abortan 20 millones de niños y la gente dice, no pasa nada.
Estamos en una guerra, en dos guerras, en tres guerras, no pasa nada, ¿no? Otros dicen, mañana será otro día. Otros nos tapamos los ojos. Y otros, sabiendo qué pasa, no decimos, nos callamos. Relativizamos todo. Que da igual tener hijos o no tenerlos. El relativismo no es la cuna de la democracia, pero puede ser el virus que acabará con ella. El tema es, queridos amigos, ¿cómo se puede discernir cuando una democracia es verdadera o es corrompida? La democracia se reconoce por la manera de tratar al hombre. Volvemos y recalcamos por la manera de tratar a la familia. O también en el modo de ver cómo se respeta el principio de subsidiariedad, ese que hemos explicado en una catequesis anterior. Y el catecismo en este número, queridos amigos, nos regala una extraordinaria cita de Santo Tomás de Aquino que dice: la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se aparte de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. Qué texto más extraordinario este que nos presenta Santo Tomás. Cuando una legislación es contraria al derecho natural de la justa razón, moralmente hablando, eso no es ley. Y esto es tan fuerte, queridos amigos, llega hasta el punto que tenemos una obligación moral de hacer una desobediencia civil ante una ley que sea contraria a la orden natural, a la justa razón. Yo no tengo obligación de obedecer algo que vaya en contra de mi razón, en contra de la ley natural. Yo no la tengo que obedecer. Y tengo el derecho a objetar mi conciencia. Porque objetar la conciencia es previo a que exista el propio reconocimiento legal. O lo que es lo mismo, ¿no? El derecho moral es previo al reconocimiento legal. Y yo no estoy obligado a ir en contra de mi razón. Esto es un principio importantísimo que todos debemos tener claro, claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestros derechos no nacen con la promulgación de una ley. En todo caso, se reconocen con la ley. Ojalá que se reconocieran con la ley. Pero nuestros derechos no nacen con la promulgación de una ley. Por ejemplo, existe el derecho a la vida. No hay un derecho a la vida realmente. ¿A poco la vida es un derecho porque un día la ley lo dijo? No. Existe el derecho a la vida que es natural, porque es de ley natural, no porque está escrito en una ley, no porque unos congresistas lo decidieron un día en un debate. Nuestros derechos fundamentales no nacen con la promulgación de una ley. La ley debería de cuidarlos. Los derechos que son naturales como el derecho a la vida. La ley estaría para defender la vida, no para matar.
Por tanto, cuando existe una ley como el aborto que va en contra del derecho natural de la vida, yo no estoy obligado a seguirla ni a apoyarla. Y estoy obligado a votar en contra de aquel que la promueva, esa o cualquier otra. Esto es muy fuerte, pero la doctrina social católica tiene que hablar así de claro, porque si no, nos estamos arriesgando a caer en manos del relativismo. Y el relativismo lo que va a hacer es acabar con nosotros. Damos un paso más. Número 1903 del Catecismo dice: la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclaman leyes injustas o toman medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Cuando nosotros vemos que empiezan a existir conflictos, por ejemplo, hoy día, con todo esto que nos quieren vender de la ideología de género, donde se están proponiendo legislaciones que cambian la definición de la familia, que cambian el rol de la familia en la sociedad, donde no se reconoce a la familia como la célula de la sociedad, y en vez de ser protegida, más bien es agredida e incluso despreciada, tenemos nosotros que poner nuestra voz firme. Tenemos que estar muy atentos a estos temas porque son de crucial importancia en nuestro tiempo y no podemos cerrar los ojos. No nos podemos dejar engañar bajo ese famoso fenómeno de la inclusión, pues mientras nosotros cerramos los ojos, otros nos imponen estilos de vida que quieren ser reconocidos e incluso sobrepuestos legislativamente ante los naturales. Estamos llamados hoy día a cuidar nuestras familias, a involucrarnos cada vez más en los lugares donde se toman las decisiones, a cuidar a nuestros hijos en las escuelas. Estamos llamados a auditar las propuestas educativas, los libros de texto que se proponen y sobre todo, que no vendamos nuestra conciencia ante la presión de los grupos que quieren a la fuerza establecer un nuevo orden mundial en contra de nuestros valores. Qué misión, qué llamada, qué evangelización la que tenemos enfrente. Esto es importante, queridos amigos, para que no nos vayamos por las ramas y nos involucremos. Por eso es toda esta parte que estamos estudiando en estos días, en estos números del catecismo sobre la vida social. La invitación es a involucrarse en todo. Por último, nos presenta el catecismo el número 1904 que dice: es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras fuerzas de competencia que lo mantengan en su justo límite,
Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Tremendo número este. Ha sido este texto tomado de la encíclica también de Juan Pablo II, Centésimos Annus, que fue publicada el 1 de mayo de 1991, y el Papa hacía referencia al famoso principio de división de poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y que cada uno de ellos sean independientes para el bien de la sociedad, porque si no existe este Estado de Derecho, entonces se convierten las naciones en estados arbitrarios. Y eso lo estamos viendo ahorita regado por todas partes. La separación de poderes preserva de muchos riesgos. El riesgo más grande es el abuso de poder, el totalitarismo o incluso el dictatorial. Incluso, por mucho que se proclame todo esto, vemos cómo en muchos lugares no se respeta esta división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, no se respeta. Y ese no respeto es un acto inmoral. Eso es inmoral en la forma de ejercer las cosas, donde hay un control de un poder hacia el otro y de desprestigiar al otro y de querer imponerle al otro. No tiene sentido que los jueces del Tribunal Supremo los tienen que elegir los partidos políticos, no tiene ningún sentido. Eso es precisamente todo lo contrario al principio de la libertad e independencia de los distintos poderes. Y al final, ¿qué tenemos? Que hemos llegado a un desprestigio total de la justicia muy grande en muchos lugares, por no decirlos en todos. También suele pasar que el poder ejecutivo, para permanecer en el poder, cambia las leyes, corrompe el ejercicio del mismo poder para quedarse en el poder. Qué impresionante. Hablamos de esto y parecería que bastaría comprender las noticias ahorita para darnos cuenta y hacer esta misma lectura en este instante, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la tentación del poder es demasiado grande. Y hay que ser gobernante muy virtuoso para poder pasar el ejercicio del poder y asumir esas responsabilidades y no quedarse en ellas. Por eso Jesús te enseñó que el que tiene poder necesita ser humilde. La humildad se va a presentar entonces como el regalo número uno o el don que debemos de pedir nosotros por aquellos que nos gobiernan. Incesantemente, el don de la humildad. Eso suena difícil, pero es básico, queridos amigos. Regálanos, Señor, el don de la humildad para todos aquellos que tengan un cargo de poder. El papá, la mamá, el maestro de la escuela, el principal, también el sheriff y el chief, y el alcalde, el mayor, y el gobernador y el presidente. Regálale, Señor, el don de la humildad. Porque solamente quien sabe que Dios le ha puesto en esa responsabilidad determinada al servicio del bien común, se da cuenta que eso que le ha sido dado no es suyo, que se lo han prestado.
para que ejerza todos sus dones para el bien común. Y sobre eso que le han encomendado desde el cielo, se le va a pedir responsabilidad. Se le va a pedir cuenta. No estás ahí porque algunos votaron por ti, que humanamente es lo que ha sucedido. Estás ahí porque Dios te dio ese poder. Pero así como te lo dio, así te pedirá responsabilidad. En definitiva, queridos amigos, solamente el que tiene conciencia de esto puede pasar por el ejercicio de la autoridad sin corromperse, sin quemarse o sin morir en él. Ojalá que esto pudiera entrar en la mente y en el corazón de toda persona que tiene cualquier tipo de poder, el que sea. En una cartuja, al final del año, los monjes hacen una reunión, hacen un capítulo y hacen la votación cada año para elegir al prior, al monje que va a estar encargado de las relaciones del convento por ese año. Y entonces ellos hacen la votación. En el caso de que el prior sea elegido nuevamente, o sea, reelegido, los monjes le entregan un papel y en ese papel dice: no hemos tenido misericordia con usted y le pedimos que siga un año más de prior. En el caso contrario, que no sea elegido nuevamente, también se le da un papel y en ese papel dice: hemos tenido misericordia de usted y le hemos dejado que deje de ser prior y continúe con su vida de monje. Imagínense ustedes qué interesante esto, ¿no? Porque toda autoridad es un peso muy grande. Es un peso grande ser mamá hoy día, es un peso grande ser papá hoy día, es un peso grandísimo ser el maestro en la escuela con 40 niños en un salón de clase. Es un, es un peso muy grande ser el principal de una escuela. Por eso decían los monjes a su prior: no hemos tenido misericordia con usted. Es decir, es que esa posición que tienes no es para que te halagues, es casi para que sufras, es para que te vuelvas humilde, es para que ejerzas el poder que Dios te ha dado para el bien de todos nosotros. Tener poder no debe de ser algo ambicionado, sino algo que nazca de una profunda humildad, de saber que Dios es el autor de toda autoridad y que Él, por pura misericordia, nos delega algún principio de autoridad. Y nosotros debemos ese principio de autoridad llevarlo de la mejor manera. Por tanto, queridos amigos, la humildad va a ser fundamental para el ejercicio de cualquier autoridad en donde sea que ésta se ejerza.